Había una vez un niño llamado Nico. A Nico le encantaba explorar y siempre estaba buscando nuevas aventuras. Un día, mientras jugaba en el jardín, encontró una puerta misteriosa escondida detrás de unos arbustos. Curioso, abrió la puerta y, de repente, fue transportado a un mundo fantástico lleno de animales que hablaban. Nico miró a su alrededor con asombro. Había conejos que cantaban, pájaros que bailaban y un león que llevaba gafas y leía un libro. Nico se acercó al león y le preguntó: ¿Dónde estoy? Bienvenido al reino de los animales habladores, dijo el león con una sonrisa. Te estábamos esperando. ¿Esperándome a mí?, preguntó Nico, sorprendido. Sí, respondió un búho que estaba posado en un árbol cercano. Hemos estado esperando a alguien valiente para encontrar el sombrero mágico. ¿El sombrero mágico?, repitió Nico, intrigado. Sí, dijo el búho. El sombrero mágico es especial. Tiene el poder de conceder un deseo y será tu forma de regresar a casa. Pero para encontrarlo, debes pasar por 3 lugares llenos de peligro y aprender una valiosa lección en el camino. Nico, siempre dispuesto para una aventura, decidió aceptar el desafío. Estoy listo. ¿Dónde debo ir primero? El bosque de los árboles susurrantes. El primer lugar al que Nico tuvo que ir fue el bosque de los árboles susurrantes. Al entrar, escuchó suaves susurros por todas partes. Los árboles parecían estar hablando entre ellos. Uno de los árboles, más alto que los demás, inclinó sus ramas hacia Nico y dijo: si quieres pasar, debes ser valiente y seguir el camino sin desviarte. Nico comenzó a caminar, pero pronto el camino se volvió oscuro y tenebroso. Podía escuchar ruidos extraños y ver sombras moviéndose. Se sentía un poco asustado, pero recordó las palabras del árbol. Debía ser valiente. Continuó caminando y, de repente, las sombras desaparecieron y el bosque se iluminó. Nico había superado su primer desafío. El búho apareció de nuevo y le dijo: has sido valiente, Nico. Ahora sigue al río del remolino. El río del remolino. Nico llegó al río del remolino y vio que el agua giraba rápidamente en círculos. Había un puente estrecho que cruzaba el río, pero el puente estaba roto en el medio. Justo cuando pensaba cómo cruzar, una rana saltó frente a él y dijo: si quieres cruzar, debes ser paciente y esperar el momento adecuado. Nico se sentó en la orilla del río y observó cómo el agua giraba. Esperó y finalmente notó que cada cierto tiempo, el remolino se detenía por un momento. Aprovechando la pausa, Nico corrió rápidamente y cruzó el puente con seguridad. La rana sonrió y dijo: has aprendido a ser paciente, Nico. Ahora ve a la montaña del eco. La montaña del eco. Finalmente, Nico llegó a la montaña del eco, un lugar lleno de rocas enormes. Al subir la montaña, cada vez que hablaba o hacía un sonido, escuchaba su voz repetir una y otra vez. Al principio, pensó que era divertido, pero luego se sintió molesto por el eco que no lo dejaba en paz. De repente, una tortuga apareció y le dijo: el eco es como nuestras palabras y acciones. Lo que das, recibes. Si quieres que el eco sea amable, tú también debes serlo. Nico entendió lo que la tortuga le estaba enseñando. Comenzó a hablar con suavidad y a decir cosas amables. De repente, el eco también se volvió suave y agradable. El sombrero mágico y la lección aprendida. Después de superar los 3 desafíos, Nico vio un brillo en la cima de la montaña. Se acercó y encontró el sombrero mágico. Con gran emoción, lo tomó y pensó en su deseo: quería regresar a casa. Antes de que pudiera hacer su deseo, el búho apareció nuevamente y le dijo: Nico, has sido valiente, paciente, y has aprendido a ser amable. Estas lecciones son más valiosas que cualquier tesoro. Nico sonrió y se dio cuenta de que el verdadero tesoro era lo que había aprendido durante su aventura. Cerró los ojos, deseó volver a casa y, en un abrir y cerrar de ojos, se encontró de nuevo en su jardín, frente a la puerta misteriosa. Miró a su alrededor y vio que todo era como antes,
pero en su corazón sabía que era diferente. Había aprendido a ser valiente, paciente y amable, y esas eran lecciones que llevaría consigo siempre.